Bienvenidos a Lipid Talks, el podcast donde los lípidos dejan de ser un simple dato de laboratorio y se convierten en una herramienta poderosa para la prevención de enfermedad cardiovascular. En Lipid Talks abordaremos temas relevantes para tu práctica clínica sobre el abordaje y tratamiento de las dislipidemias, con invitados del grupo de lípidos de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, así como sociedades invitadas. Queda con ustedes nuestro host, el Dr. Daniel Elías. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Lipid Talks, Colesterol Conciencia. Soy Daniel Elías y el día de hoy profundizaremos en el fascinante mundo de los lípidos, las lipoproteínas y las apolipoproteínas, pero no solo desde la perspectiva fisiológica, sino con un enfoque clínico. Para este episodio tendremos de host a Natalia Soto, quien es nutrióloga y actualmente estudiante de maestría del TEC de Monterrey. Bienvenida, Natalia. Gracias, Daniel, por invitarme a este podcast y este espacio. La verdad es que frecuentemente veo varios pacientes en consulta que tienen elevación de colesterol, triglicéridos o incluso de ambos, así que creo que este episodio será muy útil para aquellas personas que vemos pacientes con enfermedades cardiometabólicas. Por supuesto, y sin duda, la comprensión del metabolismo de lípidos es esencial para interpretar correctamente un perfil de lípidos, pero sobre todo más importante para tomar decisiones terapéuticas adecuadas para nuestros pacientes. Claro. Te propongo comenzar con conceptos fundamentales de los lípidos para después avanzar hacia los mecanismos de transporte y finalmente integrar estos conocimientos en las aplicaciones concretas. Así que invito a la audiencia a preguntarles si están listos para este viaje por las vías metabólicas que impactan directamente en la salud cardiovascular de nuestros pacientes. Pues comencemos, Natalia. Perfecto. Empezando con lo primordial. ¿Qué son los lípidos? Pues muy bien, justamente para entender las dislipidemias debemos partir de sus protagonistas principales y justamente son los lípidos. Los lípidos principales en nuestro contexto clínico son los ácidos grasos, los triglicéridos y el colesterol. Pero bueno, comencemos con el colesterol, que es una molécula esteroide con múltiples funciones biológicas esenciales. Primero, forma parte de las membranas celulares, es precursor de hormonas como el cortisol, como la aldosterona, las hormonas sexuales, y también participa en la síntesis de ácidos biliares y de vitamina D. Un dato clínico importante, Natalia, es que aproximadamente el 70% del colesterol presente en nuestro organismo proviene de la síntesis endógena, principalmente del hígado. Mientras que solo el 30% restante deriva de la ingesta dietética. Y esto explicaría por qué intervenciones únicamente basadas en dieta suelen tener un impacto limitado en los niveles de colesterol. Esto no quiere decir que no sea importante, obviamente. Sí, claro. ¿No? Pero el hígado puede compensar rápidamente la reducción de colesterol dietético aumentando su producción endógena. Y este dato es fundamental cuando explicamos justo a nuestros pacientes por qué muchas veces, a pesar de hacer esfuerzos en la dieta, a menudo también se necesita un tratamiento farmacológico para justo lograr objetivos terapéuticos significativos. Pues veo bastante interesante lo que mencionas, porque creo que aquí podemos romper con una idea de que siempre creemos que viene de la dieta y ahorita nos está rompiendo este mito de que no siempre es así. Entonces, al inicio te comentaba que veía frecuentemente pacientes con colesterol y triglicéridos elevados. Ahorita ya hablamos del colesterol y ¿qué me puedes decir acerca de los triglicéridos? Pues mira, en cuanto a los triglicéridos, que eso sí depende mucho más de la dieta, estas moléculas representan la forma más eficiente de almacenamiento energético en nuestro organismo. Estructuralmente consisten en 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol, y esto les confiere esta naturaleza altamente insoluble en agua, pero también su extraordinaria capacidad calórica. Sabemos que por cada gramo de triglicéridos hay 9 calorías versus 4 calorías que hay en un gramo de proteína o de carbohidrato. Por lo tanto, los triglicéridos cumplen funciones esenciales, por ejemplo, constituyen nuestra principal reserva energética en el largo plazo, proporcionan el aislamiento térmico que es crucial para
para algunos órganos vitales. Sí, claro, y también sirven como vehículo para absorción de vitaminas liposolubles como A, D, E y K, ¿verdad? Cierto. Y además, durante periodos de ayuno o ejercicio prolongado, la lipólisis de los triglicéridos libera ácidos grasos que son el combustible preferente para algunos órganos como, por ejemplo, como el corazón, como el músculo esquelético, y esto puede preservar los niveles de glucosa para el sistema nervioso central. Sí. Esto explica por qué, desde el punto de vista evolutivo, hemos desarrollado mecanismos que son realmente eficientes para almacenar el exceso calórico en forma de triglicéridos. Aunque en el contexto actual de abundancia alimentaria, esta ventaja adaptativa pues puede transformarse en un factor de riesgo metabólico. Claro, antes buscábamos sobrevivir, pero el estilo de vida ahora es totalmente diferente, sí, claro. Y bueno, por lo que escucho entonces, tanto el colesterol como los triglicéridos son importantes para los seres humanos, no nada más están ahí para hacernos daño cardiovascular. Entonces, ¿cómo podemos decir si son villanos o no en nuestra historia cardiometabólica? Es fundamental comprender que tanto el colesterol como los triglicéridos realmente, como lo has dicho, no son villanos, son moléculas absolutamente esenciales para nuestra supervivencia. Claro. El problema surge cuando sus niveles circulantes se elevan excesivamente o pues cuando su metabolismo se altera. Por ejemplo, un colesterol LDL persistentemente alto incrementa significativamente el riesgo de aterosclerosis y obviamente de eventos cardiovasculares como el infarto de miocardio, como la enfermedad cerebrovascular. Sí. Los triglicéridos altos, como sabemos, también incrementan el riesgo de eventos cardiovasculares, pero los triglicéridos cuando están muy, muy altos, por ejemplo, arriba de 500, pueden incrementar también el riesgo de desarrollar pancreatitis aguda, que puede ser una condición potencialmente mortal, exactamente. Entonces, esto subraya la importancia de que debemos de tener un equilibrio metabólico adecuado y también explica por qué el manejo de las dislipidemias son un pilar fundamental en la prevención de eventos cardiovasculares. Sí, claro, son indispensables, pero la cantidad es bastante importante en el desarrollo de enfermedades. Y bueno, ahora que ya hablamos de lípidos, recordé que los lípidos, como iniciabas con la idea, son insolubles en agua. Entonces, me da curiosidad saber cómo, si en nuestra sangre tenemos bastante agua, cómo puede funcionar o transportar estos lípidos en nuestra sangre. Totalmente, el desafío del transporte de los lípidos en la sangre es muy relevante, dado que los lípidos son hidrofóbicos, es decir, son insolubles en agua, requieren un sistema especializado para moverse en el plasma. Y justo aquí es donde entran en escena los otros compuestos que son las lipoproteínas. Entonces, las lipoproteínas son estructuras esféricas que tienen un núcleo hidrofóbico, es decir, insoluble en agua, y que está compuesto principalmente de triglicéridos y ésteres de colesterol. Y este núcleo va a estar rodeado por una capa externa hidrofílica, es decir, que es soluble en agua, formada por fosfolípidos, colesterol libre y unas proteínas especializadas que se llaman apolipoproteínas. Entonces, esta estructura permite transportar lípidos hidrofóbicos en el torrente sanguíneo, resolviendo de una forma pues bastante elegante el problema de la solubilidad. Sí, por lo que dices, es una estructura bastante compleja. Entonces, hay distintos tipos de lipoproteínas, siempre es el mismo. ¿Qué me podrías decir de eso? Pues fíjate que en la práctica clínica hemos clasificado a las lipoproteínas por diferentes factores, como la densidad, el tamaño y la función, en vamos a decir, 6 clases principales. Tenemos a los kilomicrones, tenemos a las VLDL, a las IDL, a las LDL, a las HDL y a un tipo específico de lipoproteína que se llama lipoproteína A minúscula, de la cual no hablaré mucho en este episodio. Pero si te parece bien, podemos empezar con los kilomicrones, claro, que realmente son las partículas más grandes, y los kilomicrones están encargados de transportar los lípidos que provienen de la dieta y los llevan desde el intestino hacia los tejidos periféricos y finalmente hacia el hígado. Okay. En personas sanas,
los kilomicrones tienen una vida media muy corta de aproximadamente 2 a 4 horas. Wow. Por lo que en condiciones normales, pues no deben detectarse en plasma después de más o menos 9 a 12 horas de ayuno. Ok, totalmente contradictorio con nuestra indicación del ayuno cuando solicitamos laboratorios, ¿no? Y por otro lado, las VLDL son sintetizadas principalmente en el hígado y transportan triglicéridos endógenos, los cuales serán útiles en el periodo de ayuno para nuestros órganos, ¿no? A medida que estas VLDL circulan, estas partículas van perdiendo triglicéridos debido a que sufren hidrólisis, principalmente por la enzima lipasa lipoproteica. Ujú. Y estas partículas se van transformando progresivamente, primero en IDLs y finalmente en LDLs. Ok, Los triglicéridos hidrolizados son utilizados por los diferentes órganos para obtener energía en periodos de ayuno. Por lo tanto, podríamos decir que tanto los kilomicrones, pero también las VLDLs cargan fundamentalmente triglicéridos. ya. Así que cuando tenemos un paciente con niveles muy altos de triglicéridos, indirectamente sabemos que la concentración de kilomicrones y VLDLs están elevados. Ok, Y finalmente, pues las LDLs son el producto final del metabolismo de las VLDLs y su constituyente principal es el colesterol. ok. Oye, ahorita que mencionabas el colesterol LDL, regularmente en la práctica clínica, incluso con los pacientes, lo ven como el colesterol malo. ¿Esto es verdad o no es tan malo? ¿Qué me podrías decir acerca de eso? Pues yo creo que se justifica totalmente su nombre Ujú. porque la evidencia científica ha establecido una relación causal directa Ok, entre los niveles elevados de colesterol LDL y el desarrollo de aterosclerosis. Hay estudios epidemiológicos, estudios genéticos, hay ensayos clínicos que demuestran consistentemente que reducir el colesterol LDL disminuye proporcionalmente el riesgo de eventos cardiovasculares. ok. Y sobre el HDL, que es también conocido como el colesterol bueno, ¿qué me podrías decir? Pues mira, las HDL son partículas más pequeñas, más densas, y su papel principal es el transporte reverso de colesterol. Es decir, lleva el colesterol de los tejidos periféricos hacia el hígado para su excreción biliar. Debemos matizar, sin embargo, que simplemente aumentar el colesterol HDL no siempre se ha logrado traducir en un beneficio cardiovascular. Han habido algunos estudios con fármacos que aumentan la HDL, las concentraciones de colesterol HDL, pero no se ha concretado en reducción de eventos cardiovasculares. Lo que sabemos actualmente se está estudiando mucho es la funcionalidad de las partículas HDL y por lo tanto, no solamente su concentración. Entonces, pareciera que las dos cosas pudieran ser muy importantes. Sí, claro, no es nada más que haya más, sino que funcione de la manera correcta. Totalmente. Entonces, también nos comentabas hace un momento acerca de las apolipoproteínas. Aquí este sería nuestro último concepto para definir. Dime qué son estas moléculas. Exacto. Pues mira, si podemos decir que las lipoproteínas son los vehículos de transporte de los lípidos, las apolipoproteínas son sus conductores. Ok, Y estas proteínas especializadas, de hecho, determinan el destino metabólico de cada lipoproteína, ok. ya que van a regular su interacción con enzimas, con receptores, aparte de permitir el mantenimiento de su integridad estructural, totalmente. Hay muchísimas apolipoproteínas, pero si te parece bien, podríamos enfocarnos en dos. La Claro. apolipoproteína B, también Ujú. llamada ApoB, y la apolipoproteína A1, que vamos a llamar solamente como A1. ApoA1. Exactamente. Entonces, mira, dentro de las ApoB existen dos formas, que es la ApoB100, que está presente en las VLDLs, las IDLs y las LDLs, Ujú. y la ApoB48, que es exclusiva de los kilomicrones. Ok, Un aspecto clínico importante que me gustaría decir es sobre la ApoB es que existe una molécula por cada partícula lipoproteica. Entonces, todas las lipoproteínas que contienen ApoB, cuando se encuentran mayor tiempo circulando en plasma o cuando sus concentraciones se elevan,
pueden llegar a ser aterogénicas. Por lo tanto, esto implicaría que la medición de la ApoB nos proporcionaría el número total de partículas potencialmente aterogénicas que están circulando y que es independiente de su contenido lipídico. Ok. Y por ejemplo, ahorita mencionabas que cuando están elevadas, esto, ¿cómo lo podemos traducir a la práctica clínica? ¿Qué es lo que veríamos? Exacto. Pues mira, en ciertas condiciones, por ejemplo, en personas que tienen niveles de triglicéridos altos, personas que tienen diabetes, síndrome metabólico, el cálculo tradicional del colesterol LDL podría subestimar significativamente el riesgo cardiovascular. Okay. Justamente en estos casos, la determinación de la ApoB, incluso el cálculo también del colesterol no HDL, proporciona una mejor estimación del riesgo. Okay. El colesterol no HDL, que es muy fácil de estimar, representa todo el colesterol contenido en partículas potencialmente aterogénicas, es decir, en las VLDLs, en las IDLs y en las LDLs, exactamente. Lo que nos dicen las guías actuales es que después del colesterol LDL, que siempre es nuestra meta, exactamente, es que el colesterol no HDL, pero también la ApoB, podrían ser y deberían de ser nuestro segundo objetivo terapéutico, y especialmente en aquellas personas que tienen niveles de triglicéridos elevados. Okay. Podríamos decir que un valor objetivo de colesterol no HDL típicamente sería 30 miligramos sobre decilitro mayor que el objetivo correspondiente al colesterol LDL. Ok. Oye, y ahorita ya hablamos de la ApoB, entonces me gustaría regresar un poco para hablar acerca de la ApoA1. Ahí. Exacto, pues mira, la ApoA1 es el componente proteico principal de las HDL y es fundamental para el transporte reverso de colesterol, es decir, para llevar un exceso de colesterol desde la periferia hacia el hígado. Ok, entonces cada una tiene su función y todo este proceso me resulta realmente fascinante, pero creo que todavía tengo algunos huecos de información, entonces me gustaría que me ayudaras a integrar todos estos conceptos de lípidos, lipoproteínas, apolipoproteínas, en cómo se ven en el metabolismo de lípidos. Perfecto, pues vamos a tratar de integrar estos conceptos. Sí. Me gustaría explicarlo a través de dos vías principales. Vamos a hablar de la vía exógena y la vía endógena. Okay. Entonces, empecemos en la vía exógena. Comienza con la ingesta dietética de lípidos. Estos lípidos se digieren, sus productos son absorbidos por los enterocitos en el intestino. Estos se reempaquetan en forma de kilomicrones, que como ya dijimos van a contener solamente ApoB48. Estos kilomicrones se liberan en la linfa y después en la circulación sanguínea. Y aquí adquieren otras dos apolipoproteínas, que es la ApoC2 y la ApoE, las cuales van a provenir de las HDL que están circulando. Okay. La ApoC2 es muy importante porque activa a la enzima lipasa lipoproteica que está presente en el endotelio capilar, principalmente en el tejido adiposo y en el músculo. Esta lipasa lipoproteica va a hidrolizar a los triglicéridos de los kilomicrones y esto va a permitir la liberación de ácidos grasos, los cuales van a ser captados por estos tejidos, tanto por el tejido adiposo como por el músculo. Este proceso transforma gradualmente los kilomicrones en partículas cada vez más pequeñas, entre más hidrólisis, exactamente, se van haciendo más pequeñas, hasta que quedan como remanentes de kilomicrones. Okay. Estas partículas van a ser captadas por el hígado mediante receptores que reconocen a la ApoE. Por eso estas dos apolipoproteínas que mencioné al principio eran muy, muy importantes. Las más destacables. Exactamente. Es interesante notar que en condiciones fisiológicas este proceso es sumamente eficiente. Exacto. Sin embargo, en estados de resistencia a la insulina, la actividad de la lipasa lipoproteica podría estar disminuida y esto genera una depuración deficiente de los kilomicrones y por lo tanto es cuando vemos a los pacientes que tienen hipertrigliceridemia postprandial. Ok, y que no solamente es la fisiología de una enfermedad, sino que ya se ve combinado. Exacto. Y bueno, si te parece, ahora hablamos de la vía endógena. Okay. Entonces, la vía endógena empieza en el hígado, con la síntesis y secreción de las VLDLs, que como ya dijimos, contienen ApoB100. Estas partículas, como los kilomicrones, transportan triglicéridos
de producción hepática que va hacia los tejidos periféricos. Ok. Estas VLDLs sufren la acción de la lipasa lipoproteica, como mencionamos con los kilomicrones, y se van transformando progresivamente en moléculas cada vez más pequeñas, con una menor proporción de triglicéridos, pero por consiguiente mayor proporción de colesterol, hasta que se forman las IDLs y finalmente las LDLs. Ok. Las LDLs que están circulando en sangre pueden tener dos destinos principales. Primero, ser captadas por los tejidos periféricos para suplir necesidades metabólicas como reemplazar membranas celulares, para formar hormonas esteroideas, o el segundo destino puede ser recaptadas por el hígado y esto las elimina exactamente de la circulación. Esta captación para eliminarse se realiza a través del receptor de LDL que está en el hígado y que va a reconocer específicamente a la ApoB100. Un dato clínico importante sería que los fármacos que conocemos y que son muy importantes para la hipercolesterolemia, las estatinas, aumentan la expresión de los receptores LDL hepático y esto los hace terapias muy, muy eficaces para reducir los niveles de colesterol LDL. Ok, anteriormente, bueno, ahorita que nos acabas de platicar, ya mencionaste ApoB, LDL, pero ¿en qué momento entran las HDL? Pues de forma paralela, y esto lo hemos dividido con fines pues más prácticos. Exactamente, pero esto se está dando en todo momento, totalmente. Entonces, existe el transporte en reversa de colesterol que está mediado principalmente por las HDLs. Entonces, este proceso comienza con la síntesis de HDLs, que puede ser por el hígado o el intestino, con la secreción de la proteína principal, que es la ApoA1. Estas partículas inmaduras van interactuando con tejidos periféricos y van captando colesterol libre a través de un transportador que se llama ABCA1. Bueno, el colesterol libre que está en las ApoA1, en las HDL nacientes, es esterificado por una enzima que se llama LCAT. Y esto hace que las HDL vayan madurando, porque al esterificarse, este colesterol se va hacia el núcleo de las HDL. Y por lo tanto, esas HDL van creciendo. Finalmente, el colesterol que es transportado en las HDL puede ser captado selectivamente por el hígado a través de un receptor que se llama SRBI o transferido a otras lipoproteínas mediante una proteína que se llama proteína de transferencia de estrés de colesterol, también conocida como CETP. Es interesante que cuando hay una actividad incrementada de la CETP, se transfiere colesterol desde las HDLs hacia las VLDLs y las LDLs. Y se asocia con niveles reducidos de colesterol HDL y un aumento de partículas aterogénicas. Ok, entonces este mecanismo nos explicaría más o menos por qué en las condiciones como diabetes tipo 2, síndrome metabólico, se ve o se presenta el patrón de HDL bajo y triglicéridos súper elevados. Así es, porque hay un intercambio de colesterol hacia las VLDLs y viceversa, de triglicéridos desde las VLDLs hacia las HDLs, totalmente. Ok, pues es bastante complejo este tema acerca de los lípidos y árido a mi parecer, pero por favor, comparte con nuestra audiencia cómo podemos llevar todos estos conocimientos que nos acabas de decir a la práctica clínica. Aunque sabemos que pues los vamos a desarrollar con más detalles en otros episodios de Lipid Talks, pero dime cómo esto lo podríamos ver en la práctica clínica. Sí, totalmente. Pues mira, te propongo que veamos algunos escenarios clínicos para que veamos cómo el entendimiento del metabolismo de los lípidos nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Por ejemplo, cuando solicitamos un perfil de lípidos básico, sabemos que obtenemos mediciones de colesterol total, de colesterol LDL, colesterol HDL y de triglicéridos. Eso es lo que viene en un perfil de lípidos convencional, exactamente. Es importante solo enfatizar que estas determinaciones representan el contenido lipídico de las diferentes fracciones y no el número de partículas. Si queremos saber el número de partículas, por ejemplo, ahí podemos medir la ApoB. Bueno. En la mayoría de los laboratorios clínicos, el colesterol LDL se calcula mediante una fórmula que se llama Friedewald.
Sin embargo, la estimación del colesterol LDL con esta fórmula pierde precisión cuando los triglicéridos superan los 400 miligramos por decilitro o en condiciones donde la composición de lipoproteínas está alterada. Okay. En estos casos podríamos usar otras fórmulas mucho más fidedignas como las fórmulas de Sampson y de Martin. Okay. Sin embargo, pacientes con hipertrigliceridemia, diabetes, obesidad o síndrome metabólico, podríamos también considerar la estimación del colesterol no HDL e idealmente también la medición de la ApoB. Uh-huh. El colesterol no HDL es sumamente fácil de calcular exactamente, o sea, en un perfil de lípidos solamente le restamos al colesterol total, le restamos el colesterol HDL, y el colesterol no HDL nos está midiendo el total de colesterol potencialmente aterogénico en nuestro cuerpo. Okay. También la medición de la ApoB nos va a proporcionar la evaluación del número total de partículas que son aterogénicas. Por lo tanto, yo recomiendo que nos familiaricemos mucho con estas dos mediciones. Sí, son sumamente importantes. Y exacto. Entonces, ¿cómo reducimos el riesgo cardiovascular en nuestros pacientes? O sea, ¿qué le damos prioridad o qué opciones terapéuticas tenemos? Claro. Pues mira, las guías internacionales continúan priorizando el colesterol LDL como objetivo primario y ya dijimos que está totalmente justificado, ¿no? La meta de colesterol LDL va a variar según el riesgo cardiovascular de cada persona. Sin embargo, yo enfatizaría también, y sobre todo en personas como las que vemos en México, exactamente, con diabetes, con síndrome metabólico, con niveles de triglicéridos altos. Entonces, el colesterol no HDL podría constituir un objetivo secundario también muy, muy importante y generalmente establecido 30 miligramos sobre decilitro por encima del objetivo correspondiente al LDL. Okay. En cuanto a algunas estrategias terapéuticas, sin duda tenemos a las estatinas. Las estatinas tienen la capacidad de reducir la síntesis hepática de colesterol y esto lleva a un aumento compensatorio en la expresión del receptor de LDL y esto obviamente, como ya hemos mencionado, permite una mayor depuración de estas partículas circulantes. Okay. Sabemos que las estatinas pueden llegar a reducir el colesterol LDL hasta en un 50 o 60% cuando usamos estatinas de alta intensidad. Bastante. Exacto. Aunque su efecto en triglicéridos no es tan importante, reducen como un 10 a 20% más o menos. No es tan modesto en los triglicéridos. Exacto. Y en pacientes con, en el otro escenario, en pacientes con hipertrigliceridemia predominante, los fibratos que activan a PPAR-alfa aumentan la actividad de la lipasa lipoproteica y esto reduce también la síntesis de ApoC3 y esto puede mejorar el catabolismo de los kilomicrones y de las VLDLs. Uh-huh. Son muy eficaces para reducir triglicéridos. Hay estudios que han demostrado reducir hasta un 30-50% los niveles de triglicéridos, aunque su efecto sobre el colesterol pues es mucho más limitado. Exacto. Tenemos otro grupo farmacológico, los inhibidores de la absorción intestinal de colesterol, que es la ezetimiba, uh-huh, que van a reducir la absorción del colesterol dietético y del colesterol biliar. Pueden llevar a una reducción adicional de un 15 a 20% de colesterol LDL cuando se combinan con estatinas. Uh-huh. Otros fármacos como los inhibidores de la PCSK9, que pueden ser con anticuerpos monoclonales que previenen la degradación del receptor de LDL o mediante la reducción de la expresión de PCSK9 con fármacos que son RNA de interferencia. Uh-huh. También representan un avance significativo en el manejo de las dislipidemias y pueden lograr reducir adicionalmente un 50-60% los niveles de colesterol LDL en personas incluso que ya están tratadas con estatinas a dosis máximas. Exactamente, es muy, muy importante y son fármacos muy potentes. Un punto que me gustaría también resaltar, que puede generar confusión, es la interpretación del perfil de lípidos en personas que tienen niveles de triglicéridos muy altos, por ejemplo, arriba de 500. Okay. En estos casos, como he mencionado, el utilizar la fórmula de Friedewald, que es la que utilizamos casi siempre, no es confiable. Incluso nos puede dar
valores de colesterol LDL falsamente reducidos, exacto. Entonces, en estos casos yo sugeriría que mejor usemos otras fórmulas como la fórmula de Samson, o mejor basemos las metas terapéuticas en otros objetivos, como por ejemplo el colesterol no HDL y la ApoB, totalmente, exactamente. Entonces, en pacientes que queremos priorizar el riesgo de pancreatitis aguda, el objetivo en estos pacientes sería mejorar los niveles de triglicéridos. Entonces, personas con triglicéridos arriba de 500, nuestra prioridad más que los eventos cardiovasculares debería de ser disminuir el riesgo de pancreatitis, y para esto necesitamos una adecuada consejería nutricional, un control glucémico adecuado de las personas que tienen diabetes, por ejemplo, abstención al alcohol en personas que tienen una alta ingesta de alcohol, y una farmacoterapia apropiada con fibratos, con ácidos grasos, etcétera. Sí, restricción, grasas, carbohidratos simples, etcétera, como el alcohol que mencionas. Exactamente. Pues bueno, Daniel, ya hemos recorrido este proceso del metabolismo de lípidos desde los conceptos básicos de qué son, a través de la estructura, la función de las lipoproteínas, y por lo que puedo ver y comprender, estos mecanismos nos permiten interpretar con mayor precisión todos los perfiles lipídicos que pedimos. Entonces, recordemos que detrás de cada número de informe hay todo un universo de interacciones moleculares que no están solas y que están pasando al mismo tiempo, y que al final tienen un impacto directo en la salud cardiovascular. Así es, Natalia. Y pues aprovechemos para invitar a nuestra audiencia a nuestro siguiente episodio. Sí, claro. El tema de nuestro tercer episodio va a ser colesterol LDL, el enemigo silencioso. Así que los esperamos a todos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Lipid Talks es una producción del grupo de dislipidemias de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. En la voz, Natalia Soto. Edición, Francisco Álvarez.